Está escrito. Chávez gana el 7 de octubre. Está escrito en la piedra de Guayana, en el macizo guayanés, en el fondo del Orinoco, en el Pico Bolívar, en el Mar Caribe, en los llanos de Apure, de Barinas, de Guárico. Eso se sabe en todo el mundo ya. Chávez gana el 7 de octubre. Y cuando digo Chávez, yo no digo este soldado, porque ya Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo venezolano. Pues muy bien, bueno, eso le da calor, le da estímulo al debate del día de hoy, porque es la intensidad de la campaña electoral que se está desarrollando formalmente a partir del 1 de julio y que, bueno, concluye, tendrá como corolario, pues, el episodio electoral del 7 de octubre. Para hablar de ella, ver en perspectiva, con ópticas diferentes, qué es lo que está pasando, hemos invitado en la mañana de hoy a Ismael García, quien es coordinador del Comando Venezuela en Caracas, Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, bienvenidos. Buen día, ambos. Está escrito, Ismael García, dice el presidente Chávez, en el macizo guayanés que gana el 7 de octubre. ¿Cómo ves las cosas? Tú que estás en el Comando de Venezuela y estás en la actividad con Enrique Capriles. Bueno, mira, yo creo que los sueños, las esperanzas, las aspiraciones de cambio que uno sentía, escuchaba hace 15, 20 años atrás, son las mismas que hoy están planteadas. Hace 14 años, la inmensa mayoría, millones de venezolanos, nos entusiasmamos en un proceso de cambio que tuvo como punto de partida la aprobación de una constitución que habla de un Estado federal descentralizado, democrático, de un país incluyente, plural, y que en el 2007 confrontamos con el jefe del Estado porque planteó un esquema, un modelo de Estado que no tiene nada que ver con el ejercicio democrático que está en la Constitución. Es un problema político de fondo. Y por supuesto, al cambiar el rumbo y orientación de una visión democrática como el que está allí expresado, construido por el pueblo, bueno, se ha ido desarrollando leyes desde el Parlamento que son absolutamente violadoras de esa Constitución, que violan ese proceso, y el gobierno ha entrado en un camino en el que, a pesar de haber tenido tantísimo dinero, poder, apoyo, control de todos los poderes del Estado, bueno, resulta que existe en este momento 156.000 muertos, producto del crimen y la violencia, cada día se aceleran más, más de 6.600 empresas cerradas en el eje que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello, 3.800.000 hectáreas destruidas. Ustedes agarran una cámara de televisión en este momento, se van a los valles de Aragua, pasando Tejerías, y ven allí cómo se construyeron grandes galpones que hoy están cerrados, no han sembrado una mata de cilantro o de tomate allí, y eso ha ocurrido en todo el país, una improvisación permanente, de tal manera que más allá de la retórica esta del capitalismo, del socialismo, de los blancos, de los negros, de la soberanía de ninguna naturaleza, porque hoy más del 70% de lo que consumimos lo estamos trayendo de fuera, de tal manera que hay un balance. El ministro dice que solo hay el un 30, balance, ¿no? Hay una declaración el día de hoy. Está bien, pero los propios resultados de los estudios que ellos presentan son contradictorios, porque además hay que ir a los mercados para saber lo que se puede conseguir o no. En Mercal, por ejemplo, el 60% de los productos que llegaron inicialmente a Mercal hoy no están. En el resto de los estantes, de los anaqueles, de los supermercados privados, más del 14% de desabastecimiento. Bueno, y eso no se resuelve con medidas de persecución a los comerciantes o a los empresarios en el tema especulativo, que sí hay que confrontar la especulación, ¿no? Pero que eso no se resuelve solo con políticas, digamos... ¿Se resuelve eso con Capriles entonces? Se resuelve el problema del país con el proyecto que está allí en la Constitución, con un programa de gobierno en donde todos los sectores de la sociedad venezolana puedan participar o podamos participar en ella, y donde haya un Parlamento Nacional que facilite el desarrollo y el debate de las ideas y la conformación de leyes que permitan la integración de la sociedad como conjunto y no la exclusión de factores que puedan tener disentimiento frente al pensamiento de quien gobierna. Yo creo que Capriles expresa ese sentimiento de cambio que puede ser convocante de una sociedad que se llame a la integración de todos, a la unidad de todos, al reconocimiento de todos, y creo que eso es lo que está planteado en este momento en Venezuela. Bueno, Jesús, Diputado Faría. a contrastar entonces opiniones. Sí, bueno, tú sabes que en los procesos electorales a los gobiernos y a los partidos de gobierno los evalúan a partir de su gestión.
de su calidad, de la capacidad de satisfacer las necesidades de la población. Y bueno, las encuestas son sumamente elocuentes. Aquí se ha hablado de guerra de encuestas, pero en toda guerra tiene que haber dos bandos. Resulta que las encuestas más importantes, o por lo menos dos bandos, resulta que las encuestas más importantes tienen un resultado común. Coinciden ampliamente en el hecho de que la ventaja del comandante Chávez es verdaderamente aplastante. Es decir, estamos hablando de 20 puntos porcentuales. ¿Eso se mantiene en los 20 puntos? No tantas, las más importantes, las que siempre, IVIVAT, Interlaces, Data Análisis, 20 puntos porcentuales. ¿Tú sabes cuántos son 20 puntos porcentuales? Son casi 3 millones de votos, asumiendo que la abstención va a estar aproximadamente por el 20%. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque alguien se pone en un estudio de televisión a decir cosas, o porque hay una matriz de opinión que filtra en la conciencia, en colectivo del pueblo, una idea que no tiene ningún tipo de asociación con la realidad. Después de 12 años de gobierno es imposible que la población se mantenga aislada de un hecho real. Después de 12 años de gobierno nosotros podemos hacer un balance en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por lo social, donde hemos creado 4 millones de empleos, donde hemos sacado de la miseria a millones de venezolanos, igualmente de la pobreza, ese concepto sacar donde de la hemos miseria, duplicado Jesús, es para discutir el lo que es sacar para ti de la miseria a millones de venezolanos. Eso está claramente... No han pasado la clase media, no han pasado la clase media. La pobreza. Muchos han pasado la clase media, no todos han pasado la clase media. Pero eso está muy claramente definido. Los pobres son los que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. La miseria son los que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, condiciones materiales, condiciones sociales de vida. Nadie puede negar que fue Chávez el que rescató el tema social y lo puso en el centro del debate. Y además de eso, centró toda la gestión pública en función de ese tema social. Eso es lo que le da a Chávez esa fortaleza extraordinaria. ¿Qué nos puede ofrecer la oposición? ¿Qué es la oposición? ¿Qué es la oposición? Esa oposición que habla y hace alarde y son puras mentiras. Pues tú le pides, ok, dime, ¿por qué dices tú que aumenta la pobreza? No te pueden decir ni un dato serio, ni una estadística de una manera coherente. Ahora, ¿qué es la oposición? La oposición son los que gobernaron al país en 40 años. ¿Quiénes acompañan a Capriles Radonsky? No es Acción Democrática. No es COPEI. No es COPEI. No es Un Nuevo Tiempo, no es Primera Justicia, que son derivados de eso. Y otra gente que se decantó, afortunadamente, de nosotros. Porque este es un proceso que tiene que ir decantándose, tiene que ir depurándose. Y ahora son muchos más los que apoyan a Chávez, en cantidad, en calidad, en porcentaje. Y en el exterior, ¿quiénes apoyan a Capriles Radonsky? Bueno, el Banco Mundial, hermano gemelo del Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado. ¿Cómo surge el partido de Capriles Radonsky? Con financiamiento de la corrupción o financiamiento de PDVSA. Hablando de corrupción, es decir, es hija de la corrupción. Es un elemento que debilita mucho al gobierno actual, la corrupción. Bueno, y estamos luchando. Es uno de los grandes retos que tenemos nosotros. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros es reestructurar de una manera radical el Estado. A algunos les molesta eso, porque ven en el Estado un instrumento para desarrollar intereses particulares. Nosotros vemos en el Estado un espacio donde el pueblo se tiene que organizar. Y aquí se habla de una manera muy hipócrita de la descentralización, por ejemplo, y de la democracia, para finalizar con la idea de la descentralización y la democracia. Nosotros vemos la democracia como concepto esencial en el cual el pueblo desarrolla y ejerce el poder. Ahora, otros ven en la democracia una vía para enriquecerse, y la descentralización les llega a ellos hasta las alcaldías y hasta las gobernaciones. Pero cuando se trata de trasladar recursos y trasladar poder y facultades al pueblo, ahí gritan, porque la política es una vía para enriquecerse, para enriquecerse de una manera, lo han hecho, para ¿no? enriquecerse, y sin lugar a dudas, y la gran lucha nuestra es esa, entregarle las facultades. Por eso es que hablamos de un Estado de Derecho, un Estado social, un Estado que pueda desarrollarse a través de la participación popular. Diputado, tenemos que hacer una pausa, al regreso le voy a dar la palabra porque además acá el diputado plantea la situación. Los números que favorecen a Chávez en este momento se reflejan en una gestión, se reflejan en estos 14 años de gobierno que aparentemente, y según el diputado, han sido positivos. Muy positivos. Hay muchos retos también que se tendrían luego de 14 años y es lo que vamos a hablar luego de esta pausa. Ya venimos.